Tenemos la oportunidad de poder abrir esta bendita y gloriosa palabra que transforma nuestras vidas y nuestras familias. Antes de empezar, pues les invito a que hagamos nuestra declaración de fe y si gustan levantar su Biblia repitiendo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Bendito Dios. Pues hermanos, el día de hoy les quiero compartir un tema que se llama Zacarías. Y de todos los personajes bíblicos que aparecen en la Biblia que se llaman Zacarías, ahorita van a ver exactamente a cuál nos referimos. Y antes de empezar, les quisiera hacer una pregunta para que ustedes pudieran contestarla desde el interior de su corazón. La pregunta sería: ¿cuál consideras que fue o será el más grande día de tu vida? Ese día grande y maravilloso ya pasó. ¿Fue cuando te casaste? ¿Fue cuando tus hijos se recibieron de la escuela? ¿O será cuando obtengas esa herencia? ¿O quizá cuando logres esa casa por la que tanto has trabajado o el viaje? Para cada uno de nosotros esta pregunta tiene una respuesta muy particular. Pues bueno, vamos a ver cuál fue el más grande día de su vida de este personaje bíblico del cual estamos hablando, Zacarías. La vida de él la encontramos brevemente descrita en el pasaje de Lucas capítulo 1, en los versos 5 al 12, los cuales vamos a leer para conocer un poco de él. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo el sacerdocio, Zacarías, delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías, y viéndole, cayó en él gran temor. Bueno, como ya te podrás dar cuenta, no estamos hablando del libro del Antiguo Testamento de Zacarías, sino de un sacerdote que aparece en el Nuevo Testamento. Y él, en este momento de su vida, se encuentra en el templo, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, a él le correspondió el poder ir y ofrecer incienso. Y entonces leímos ahorita algunos aspectos que son importantes de resaltar, que dice que él lo ofreció por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, y le salió en suerte poner incienso. Si hiciéramos en este momento un viaje a hace 2000 años, cuando este personaje vivió, resulta ser que en ese tiempo los sacerdotes pues entraban al tabernáculo para ofrecer y hacer el servicio sacerdotal, el templo. Entonces dice que los sacerdotes entraban, dice la palabra, conforme a la suerte.
Entonces tenemos que recurrir al Antiguo Testamento para ver exactamente en qué consistía eso. Y entonces lo encontramos en Primera de Crónicas 24, porque el sacerdote estaba obrando de esta manera. En Primera de Crónicas 24, los versos 1 y 2, encontramos algo que fue escrito, como todo el libro de Crónicas, para los judíos que habían regresado del cautiverio babilónico. Entonces ellos estuvieron fuera de sus casas y de sus familias por 70 años, y entonces pues muchas de las culturas que ellos tenían pues ya habían difuminado, porque a donde llegaron ellos ya no practicaban el culto al Señor. De hecho llegaron a un país idólatra como fue Babilonia. Entonces ellos, para los judíos les fue escrito el libro de Primera y Segunda de Crónicas para explicarles cómo tenían que estar haciendo el culto para el Señor. Y entonces en Primera de Crónicas 24 encontramos cómo era el servicio sacerdotal. Dice el verso 1 y 2. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Entonces, de estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, viene toda la descendencia sacerdotal del Antiguo Testamento y la que estaba vigente cuando Jesucristo vino a la tierra. Y entonces, en Primera de Crónicas 24, a partir del verso 7, encontramos esta distribución que hace referencia el libro de Lucas. Dice Primera de Crónicas 24, verso 7, que la primera suerte de este repartimiento de la operación del sacerdocio tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta suerte a Malquías, la sexta suerte a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y como recordarás ahorita de lo que leímos en el libro de Lucas, este sacerdote Zacarías viene justamente de la suerte de Abías. Y bueno, pues eran 24 series sacerdotales las que había. Y 24 es el número base bajo los cuales ellos se distribuían, porque eran muchísimos sacerdotes para el tiempo de Jesús. Entonces encontramos, de acuerdo a lo que dice Primera de Lucas, que lo que dice el libro de Lucas, que vino el sacerdote en un tiempo específico, porque leímos que su suerte cayó en un determinado momento cuando él podía ir al templo a ofrecer el incienso. Les decía, eran tantos sacerdotes en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, que muchas veces, solamente una vez en toda su vida sacerdotal, iban a poder ellos tener la oportunidad de entrar al tabernáculo, de entrar al templo, de entrar al lugar santísimo y de ofrecer el incienso. Ofrecer incienso era algo tan solemne que, como tú recordarás en Levítico 10, los hijos de Nadab y Abiú, al ofrecer un incienso extraño, les costó la vida. Ellos murieron en el templo y tuvieron que ser sacados por los levitas. Entonces, en Levítico 16, verso 12, encontramos cuál era la legislación que tenían que cubrir para hacer el servicio del incienso. Y dice, después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahvé y sus puños llenos de perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Imagínate el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Entonces el sacerdote, una vez que hacía la expiación, podía entrar al atrio, estar ahí donde en el lugar del altar del holocausto estaba ardiendo el fuego. Posteriormente él pasaba al lugar santo después de lavarse, pasaba al lugar santo, y ahí en el lugar santo es donde se encontraba tanto la mesa de la proposición, la lámpara y el altar de incienso donde ofrecían incienso.
Entonces el sacerdote venía y se acercaba al altar del holocausto. Él tomaba de ahí las brasas y las colocaba en su incensario. Y dice la Escritura en Levítico 16 que el sacerdote tomaba con su puño incienso aromático y lo ponía dentro de su incensario. El sacerdote no podía tomar cualquier otro fuego porque, como vimos ahorita, a los hijos de Nadab y Abiú les costó la vida. Tenía que ser solamente el fuego que estaba en el altar del holocausto. Y entonces él ya podía venir al templo, al lugar santo, y ofrecer el incienso. Entonces, con esto que estamos diciendo, les preguntaría nuevamente, en tu vida, ¿cuál fue ese momento más importante que tú consideras que viviste o que tú digas, eso es lo que para mí va a ser lo más importante en mi vida? Si le preguntáramos a Zacarías, ese momento más importante de su vida fue justamente ese, el haber tenido la oportunidad de entrar al templo y ofrecer el incienso. Porque si bien les decía, esto solamente inclusive les podía ocurrir una vez durante su periodo sacerdotal, y el tiempo restante ellos lo utilizaban para la enseñanza de las Escrituras. Entonces, una pregunta que ahora les haría sería la siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué era tan importante y tan solemne el ofrecer el incienso en el lugar santo? Porque si te fijas, el incienso no estaba en el altar, no estaba en la entrada, estaba en el lugar santo. Y de hecho, enfrente del velo que comunicaba con el lugar santísimo. ¿Por qué era tan importante esta ceremonia? Lo encontramos en Apocalipsis 8, los versos 3 al 4, que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Y estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Efectivamente, el incienso es tan importante porque es un símbolo de esas oraciones que tú haces en la mañana, que tú haces mientras despides a tus hijos, esas oraciones que tú presentas delante del Rey, a todo aquel que está en Cristo Jesús, y dice que esa oración sube hasta la presencia de Dios. Esa oración Él la escucha y mucho más, hermanos, Él la responde. Por eso es tan importante el incienso, o eso significaba en el Antiguo Testamento. Entonces, todas estas actividades del ofrecimiento del incienso originalmente se hacían en el tabernáculo en el desierto y después se hicieron en el templo. Hablemos entonces en este momento, por un momento, del templo, de cuán importante era y lo es en el tiempo presente. Para el Señor, para el Dios eterno y creador de todas las cosas, en su corazón siempre fue el anhelo de habitar con su pueblo, y por ello a Moisés, en Éxodo 25:8, Él le dio una instrucción, le dijo: harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Entonces, a Moisés se le dio una dirección divina de materiales, de orientaciones, de estructuras, para que se construyese este templo donde la gloria del Dios Altísimo moraría con su pueblo. Y entonces, bueno, pasaron muchos años, inclusive vinieron los tiempos de los reyes, el primer rey Saúl, el segundo rey David, y es hasta el tercer rey Salomón que se da la construcción ya en físico, pasando de tabernáculo a un templo construido. Esto ocurrió entre el año 966 y 959 a.C., que fue edificado ese templo glorioso y majestuoso con los mejores materiales, con el oro que cubría las paredes, las maderas exquisitas y la plata, todos esos materiales que tenía el templo. Entonces,
ese fue, digamos, el primer templo que tuvo la iglesia. Sin embargo, como obra de Dios y ante la situación del pecado que imperaba, ese templo sufrió varios ataques a lo largo de la historia. Cerca de 400 años después de que fue edificado el templo de Salomón, vino el rey Sisac, el rey de Egipto, y saqueó el templo. Entonces, al decir que saqueó el templo, estamos diciendo que se llevó todos esos materiales de oro, los vasos, las cucharas, todo aquello que se utilizaba para hacer el servicio del Señor. Y eso fue 40 años después de que el templo fue edificado. La tragedia vino mucho tiempo después, casi 4 siglos después, donde tú recordarás que en el año 586, cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, el templo majestuoso de Salomón fue destruido. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Y aparte de la destrucción, se llevaron todos los tesoros de este lugar sagrado. Entonces, el pueblo, pues con la pesadumbre de que por un lado estaban cautivos, por el otro lado ya no tenían su lugar de adoración. Entonces, pasado el tiempo de la cautividad, el Señor levanta el espíritu de Zorobabel, y con el regreso paulatino que tuvo el pueblo de Israel, con Zorobabel, que fue cerca del año 536, antes de Cristo, empiezan la edificación de este nuevo templo. Para ese tiempo todavía había ancianos que habían visto la gloria del primer templo. Y dice la escritura en Esdras, entre los capítulos 1 y 6, donde está la descripción de este templo que hizo Zorobabel, que los ancianos que habían presenciado la gloria del primer templo, al ver este templo que se edificó con materiales mucho menores en cuanto a calidad, en cuanto pues ellos venían de haber sido cautivos, no tenían las riquezas que había dejado David ni Salomón. Entonces los ancianos al ver eso lloraban y decían, ¿qué le pasó a nuestro lugar de adoración? Pues bueno, había sido abatido, y con este ánimo que tuvo Zorobabel fue levantado. Pero nuevamente, hermanos, pasó el tiempo, y este templo, ahora el de Zorobabel, sufrió diferentes tipos de saqueos y de ataques. En el año 170, Antíoco Epífanes, un personaje que tuvo un encuentro muy terrible con el templo de Dios, porque él, dice la tradición judía, que levantó en el templo una imagen de Zeus. Antíoco Epífanes también se encargó de destruir las copias que había del Antiguo Testamento, en aquel entonces eran rollos. Él también, dice la tradición, que optó por sacrificar en el altar a un cerdo. Y tú recordarás que para los judíos los cerdos eran animales impuros. Entonces todo esto pasó en el año 170 a.C., todavía estaba el templo de pie. Posteriormente, en el año 63, viene el general Pompeyo, y él empieza de igual manera a hacer un saqueo del templo. Ellos empiezan a levantarse, pero otra vez viene otro ataque, y él, Pompeyo, hace una masacre de los sacerdotes. Él también, dice la tradición judía, que en un momento dado cometió una terrible obra contra el templo. Él entró hasta el lugar santísimo. Tú sabes que al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año. Pues él se metió hasta ahí. Y las palabras que están escritas que él pronunció cuando entró a ese lugar, dijo: esto está vacío, aquí solamente hay oscuridad. Hermanos, donde este hombre, Pompeyo, vio oscuridad, Isaías vio la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, siguió pasando el tiempo, y encontramos que entre el año 19 y 20 antes de Cristo viene Herodes el Grande, y él, por congraciarse con los judíos, edifica el templo en el cual, ahora sí, nos regresamos a Zacarías, el templo en el cual él se presentó a ofrecer el incienso.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo el sacerdote en ese momento tan importante ante la presencia de Dios y con esa facultad única de ofrecer incienso? Lo encontramos en Lucas 1, del 11 al 12, donde estando él ahí ante el altar de incienso, sucedió esto. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor en él. Imagínate qué escena tan fascinante. Está él en un lugar, porque era semioscuro el lugar santo, solamente tenía la luminaria que venía de las lámparas y la poca luz que salía de las brasas que estaban humeantes. Y él ve una figura angelical parada ahí de pie junto al altar de incienso. Y él cayó en temor. Les haría otra pregunta. ¿El miedo es lo mismo que el temor? Bíblicamente no lo es. Cuando tú tienes una verdad bíblica que la has leído y de repente se revela en tu corazón, así como antes venía un rayo de luz en un cuarto oscuro y tú tenías una placa sensible y con el rayo de luz y los reactivos químicos, ¡paz!, se hacía una fotografía. Así, cuando la palabra de Dios ilumina tu corazón y te revela una verdad bíblica, o cuando, por ejemplo, tú entiendes completamente lo que está diciendo un verso bíblico, ya no lo entiendes de conciencia o de entendimiento, sino espiritualmente lo que implica, en ese momento has tenido una visitación divina. Lo que le pasó a Zacarías te está pasando a ti. Y cuando esto sucede, hermanos, es exactamente lo mismo, caes en temor absoluto de ver la grandiosidad de Dios y la paciencia y el amor y la misericordia que nos tiene. Entonces, mis hermanos, el temor es ese reconocimiento soberano de la gloria y de la majestad de Dios. No es el miedo. El miedo es, por ejemplo, tú vas caminando en la calle y presencias que se cae un edificio. Tú empiezas a correr despavoridamente para salvar tu vida. Y de manera fisiológica ocurren una serie de cambios en tu cuerpo, se te sube la presión, se te sube el azúcar, porque lo que estás haciendo es correr para salvar tu vida. Eso es miedo. El miedo es una reacción fisiológica. El temor no. El temor no te cambia tus constantes fisiológicas, no cambia nada de eso. Lo único que hace es cambiar tu conciencia de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Tú ves al Señor de otra manera muy diferente. Por eso esa manera con la cual siempre abrimos la enseñanza, con la declaración de fe, porque todo eso que dice nuestra declaración es exactamente lo que hace este libro en tu persona, tu familia, tu ciudad, tu iglesia, etc. Entonces preguntaríamos, ¿el temor es malo? No es malo, hermanos, porque es una manifestación en tu vida de que ese corazón de piedra está siendo de carne, porque la palabra de Dios nos dio ese regalo, transformar nuestro corazón para poder entenderlo, así como cuando los discípulos vieron a Jesucristo resucitado, que no entendían que era Él, su corazón en ese momento estaba siendo transformado de piedra a carne, podían entender la palabra de manera espiritual. ¿Qué más podemos decir sobre el temor? Una cosa gloriosa. Dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hermanos, ustedes empiezan a ser sabios cuando cae el temor de Dios sobre ustedes. Cuando esa visitación angelical que tuvo Zacarías la tienes tú en tu habitación o en tu lugar de estudio, cuando ves de qué nivel es la ley de Dios. No se trata solamente de cumplir leyes, sino de entregar la vida, incluso como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, como habrás podido apreciar, hablamos de 3 templos que fueron el de Salomón, glorioso, el de Zorobabel, un rescate por volver a tener la presencia del Señor en su casa, y el de Herodes, el templo de Herodes, donde se presentó
Zacarías. Y sin embargo, este último templo del que estamos hablando, el de Herodes, llegado el año 70 después de Cristo, tú recordarás que hubo una destrucción en Jerusalén. Ese tercer templo también fue destruido. Y también dice la tradición judía que el muro de los lamentos está construido sobre lo que fue ese templo. Entonces, ¿qué estamos viendo con todo esto del templo? Primero, el anhelo del Señor de habitar con su pueblo. Pero segundo, que fue expuesto a saqueos y a destrucción. Entonces, nuevamente ahora les preguntaría, hermanos, ¿ya no tenemos templo? El templo es la unidad física donde nos congregamos cada vez que nos reunimos. ¿Ya no hay templo? El templo, hermanos, como dice la Escritura, somos los creyentes. Lo dice Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, esos templos gloriosos y todo lo que pasó en ello, ahora es tu cuerpo, el lugar donde tú vives, el lugar donde tú moras, y que además es la casa del Señor. Es lo que dice la Escritura. Entonces, si el cuerpo es tan importante para el Señor, ahora no hablemos del templo, hablemos de tu cuerpo. Hay 3 aspectos que son muy importantes que consideres siempre que se abra la palabra de Dios, siempre que se predica, para que ubiques de qué está hablando y puedas crecer en fe. Son 3 cosas las que abarca tu cuerpo. 1, lo que es todo lo espiritual. Cuando veas el rojito es todo lo espiritual. Nuestra pastora este domingo nos habló de esta esfera, todas las bendiciones que tenemos en el ámbito espiritual. Lo espiritual nos dice que el Señor, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, como lo dice en Colosenses 1:13, nos ha trasladado del reino de las tinieblas, donde estábamos sin Dios, a la luz de su admirable Hijo. Es un traslado físico, así como Abraham fue trasladado de Aram y Ur de los Caldeos y fue trasladado a la tierra prometida. Es un traslado físico, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Eso nuestros ojos lo pueden ver? No. Pero todo eso ya ha ocurrido en lo espiritual, en la esfera espiritual, donde tenemos todo lo que tiene que ver con la justificación que Jesucristo obtuvo por haber sido el sacrificio perfecto que se ofreció voluntariamente delante del Padre. La justificación implica, que es lo que representa esta banderita, que Cristo cumplió legalmente lo que la ley demandaba. La demanda de la ley fue completamente satisfecha y ni tú ni yo nos presentamos en ese momento, sino que Jesús fue nuestro sustituto en lo que se llama expiación sustitutiva. Él, en su cuerpo, fueron puestos todos nuestros pecados y Él llevó la pena máxima que implicaba, porque la paga del pecado es muerte. Y Él experimentó la muerte que nos correspondía a nosotros que estábamos apartados del Señor. Y entonces esa muerte nos dio toda la herencia divina, todas las bendiciones espirituales que se encuentran en los libros de Efesios y Colosenses. Todo lo que está en el cielo y que en el momento en que estemos con el Señor lo veremos. Pero también más adelante vas a ver que no está tan lejano de nuestros ojos. Entonces, esto ya ocurrió. En el momento en que tú recibiste a Jesucristo, todas esas bendiciones espirituales están morando dentro de ti. Vamos a hablar de otra que tiene que ver con el futuro, con la glorificación o la perfección. Dice la Escritura que va a llegar un momento en que va a haber la resurrección de los muertos, para vida o para condenación. Para vida, para aquel que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador,
y para condenación para aquel que lo rechazó. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Entonces, todo esto que les estamos comentando, hermanos, es sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo. Todo lo que espiritualmente tiene y todo lo que viene en la glorificación de nuestros cuerpos cuando despertemos a la gloria y semejanza de nuestro Rey y Salvador, y lo vamos a poder ver. Bendito Dios. Sin embargo, entre estos dos hay un intermedio, y ese intermedio se llama santificación. Y la santificación, hermanos, ocurre desde el momento que recibiste a Jesucristo hasta el momento que Él nos llame a su presencia o Él regrese a esta tierra. Todo el tiempo que estemos aquí es para que cambiemos nosotros para darle la gloria a Él. Porque dice en 2 Corintios 7:1, referente a la santificación, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dice, de carne y de espíritu. El espíritu también se contamina. Entonces, todo eso nosotros lo hacemos de trabajar en la santificación cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que tú abres tu palabra de Dios, estás disponiendo tu corazón, porque finalmente es una obra espiritual. Estás disponiendo tu corazón a que el Señor haga todo lo que Él ha prometido que va a hacer en tu vida. Y si hablamos de esto, el libro de Ezequiel en el capítulo 3, cuando Dios le estaba hablando a Ezequiel, le da un rollo y le dice, mira, toma este rollo y cómelo. Hoy ya no es rollo, hoy es este libro bendito o que tú tienes en tu celular y es literal, cómelo, disfrútalo, porque en él encuentras todo lo que tu alma y tu espíritu necesita. Y cuando así lo haces, dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Tú estás leyendo, tú te estás preparando y la palabra dice en Isaías que no regresa vacía. Todo lo que estás metiendo a tu corazón está preparando la tierra, está preparándola, la está arando, porque algunas veces duele, pero en su momento, cuando viene la semilla, esta va a dar fruto. Y dice que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, hermanos, si estamos hablando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tiene bendiciones espirituales, que es un cuerpo que va a ser glorificado, que va a resucitar, que no se va a quedar en el sepulcro, en corrupción y muerte eterna, pero que necesita experimentar la santificación. Pues bueno, vamos a ejemplificar cómo es esto de la santificación que el Señor hace en nuestras vidas. Imagínate que esta obra que tenemos aquí, este cuadro hermoso, porque por aquí tiene la firma del autor, así como nosotros tenemos la firma del autor, de nuestro autor, ni más ni menos que el Rey del universo. Entonces tu vida, mi hermano, que es un templo donde el Señor mora, es una obra así de hermosa. Pero quizás ahorita ahí donde estás sentado, pues no alcances a ver muchas cosas. Y es verdad, de hecho no se ven. ¿Por qué? Porque hay ciertas vendas que están obstaculizando que tú puedas ver lo que realmente eres. Pero más que eso, hermanos, que las personas que están junto a ti vean la grandeza que está morando en ti. Entonces, este templo, como tú lo ves, está expuesto a las mismas cosas que los templos que ya estudiamos ahorita del Antiguo Testamento, a saqueos, a destrucción, y tú sabes a qué estamos hablando, de la guerra espiritual, de los problemas que nos agobian todos los días. Entonces, para eso la bendita palabra de Dios nos da justamente qué es lo que hay que hacer. Este templo, entonces, en santificación se está edificando.
Este templo puede recibir entonces diferentes tipos de ataques, pero la palabra de Dios te dice, mira, toma Efesios 6. ¿Te acuerdas qué es Efesios 6? La armadura del creyente. Entonces tú empiezas a crecer meditando en ella y empiezas a crecer en lo que es la guerra espiritual. Y no te preocupes en pensar que como que es voy a atar demonios y va a ser. A veces la guerra espiritual es tan simple como un gracias Señor por este día que me has dado. Es tan simple como una alabanza al Rey. Y estás haciendo guerra espiritual. Y eso es lo que dice Efesios 6. Tienes también, por ejemplo, que en un momento dado, este cuerpo, recuerda, esto representa tu vida, necesita crecer en doctrina. Y para crecer en doctrina no hay más que el libro de Romanos. En el libro de Romanos encuentras un concentrado de cualquier tratado teológico que tú puedas buscar en cualquier librería, escrita por la pluma del apóstol Pablo y dirigida por el Espíritu Santo. Necesitas crecer en doctrina, hermano, porque dice Efesios 4 que de lo contrario vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los elementos de error. Entonces, tú necesitas crecer en doctrina. Otro aspecto, por ejemplo, es que este templo necesita saber hablar. Entonces, acudes a Santiago 3 y todo lo que dice sobre la lengua y el poder que tiene. Empiezas a crecer en eso y estas vendas empiezan a caer. Necesitas también crecer en identificar cuáles son esos pecados a los cuales eres susceptible de ser tentado. Eso lo encuentras en Santiago 1, porque dice que somos susceptibles a concupiscencias, y el término concupiscencia significa aquello a lo que tú eres proclive de caer, pero él no. Por ejemplo, a alguno le gusta la droga y a otro ni caso le hace, pero a otro le gusta la bebida y así sucesivamente. La Biblia dice, necesitas conocer a qué eres susceptible. Y nuevamente derribamos esas vendas que están dentro de nosotros. Luego estás caminando en el camino del Señor y encuentras que dices, ay, es que sí, yo hago por el Señor porque voy a los servicios y canto y doy y hago. Pero entonces llega un momento en que estás cayendo en el legalismo y entonces necesitas la medicina para eso. Y tú sabes que la medicina es el libro de Gálatas. Gálatas es el tratado soberbio del apóstol Pablo para llevar de la gracia a la ley o de la ley a la gracia. Entonces no podemos permitirnos caer de la gracia. ¿Qué otra cosa necesitará este cuerpo? Tantas cosas que puede estar necesitando. Por ejemplo, este cuerpo, este templo, ¿se preocupará por una herencia? Puede ser que sí, y por eso está trabaje y trabaje y trabaje. El apóstol Pablo, por supuesto que también se preocupó por una herencia. Él estaba muy preocupado por eso. De ello y derivado de ello fue que escribió Primera y Segunda de Timoteo. ¿Para qué? Para formar a un joven líder en la predicación del Evangelio. Quizá no sepamos qué fue de las tiendas de Pablo porque él construía tiendas, no sepamos qué fue de sus terrenos o del dinero que haya tenido, pero sí sabemos qué fue de que preparó a un líder que a su vez preparó más líderes. Entonces, ¿tienes problemas con tu herencia? Primera y Segunda de Timoteo. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? La palabra de Dios en tu corazón hace que la obra maravillosa del Espíritu Santo, de que el Señor está morando en ti, emerja con su hermosura. Y entonces llega un momento en que tú dices, bueno, es que yo ni siquiera le he predicado a nadie. Sin embargo, como tú lo puedes ver, tu vida se convierte en un libro abierto de lo que es el Evangelio. Porque entonces te empiezan a decir, es que tu religión o tu tiene algo, sí, ese algo se llama Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en mí, te lo presento. Entonces es una oportunidad gloriosa para poder testificar. Y entonces, pues podemos decir que ya la obra ya está terminada. Recuerda, este es tu cuerpo que se está preparando en el Evangelio.
Pero resulta ser que viene el restaurador, esa persona que es crítica en cuanto a obras de arte, ese restaurador que ha estado contigo durante todo este tiempo desde que recibiste a Jesucristo. Y entonces Él te dice, ¿sabes qué? Aquí todavía hay una manchita. Donde tú dices que ya estás muy fortalecido, el Espíritu Santo te dice, diga el fuerte, débil soy. El Espíritu Santo viene contigo y te dice, todavía necesitas crecer en esto. Te agarra como una vasija de barro, te quiebra y te reedifica. Y entonces vas creciendo de gloria en gloria. El Espíritu Santo te dice hacia dónde. Y las cosas que tú pensabas que ya estaban hechas, no son así. Nunca vas a escuchar una enseñanza bíblica 2 veces igual. Si la estás escuchando con el pensamiento, con tu carne, va a ser lo mismo. Va a empezar en esto y va a terminar en esto. Pero si la estás escuchando con tu espíritu, esa enseñanza no va a ser igual. Te va a transformar, como leímos en 2 Corintios 3:18. Entonces, mis hermanos, esto que vieron ahorita ejemplificado se llama santificación. Y es a lo que el apóstol Pablo se refería en Filipenses 2, 12 y 13, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es ocuparse de su salvación. No va a ser algo que va a aparecer en ti de manera mágica, ¿no? Es pasar tiempo con el amado. Entonces, volvemos a este hombre, Zacarías. Zacarías era un hombre mayor para este tiempo que se está diciendo de la Escritura, y como leímos en un principio, su esposa Elizabeth, ellos ya eran hombres adultos, de edad adulta, y no tenían un hijo. Para el tiempo bíblico de aquel entonces, que estamos hablando hace 2000 años, la cultura exigía que los hombres, que las mujeres fueran prolíficos, que tuvieran muchos hijos, y cuánto más si hablamos de una familia sacerdotal. Entonces, Zacarías vivía en ignominia, vivía con una afrenta permanente, recibiendo la burla de las personas, porque aun cuando no se lo decían, mira, el sacerdote no tiene hijos, siendo que la voluntad del Señor era que los tuviera. Pero sin embargo dice la Escritura que él y su mujer eran justos. Entonces, imagínate por un momento, ¿qué era lo que él pudo haber anhelado en su corazón cuando entró al lugar donde se ofrecían las oraciones? ¿Qué pudo haber orado? No lo sabemos, pero sí sabemos que recibió respuesta, porque dice en Lucas 1:13, ese ángel que se paró ahí y que le asustó tanto, que le provocó temor, le dijo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mis hermanos de la alabanza, si pudieran pasar, por favor. Zacarías, Juan, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cómo puede ser que un corazón tan quebrantado, como fue el caso de Zacarías, pudiera todavía tener ese ánimo de ir y orar por los demás y orar por sí mismo? Esta ignominia que él estaba experimentando, esta burla que recibía de todos, es algo como lo que encontramos en el Salmo 42, que dice, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaren el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar,
por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mi abatida. Por tanto, desde tierra acordarme de ti, desde tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De noche mandará Yahvé su misericordia, y de día su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por causa del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan cada día diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Y él esperó en Dios, y él recibió la promesa de que tendría un hijo. Y como ya viste, su hijo fue Juan el Bautista. No fue cualquier hombre, fue el que dio el testimonio legal de quién era Jesús. Él dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre, Juan el Bautista, viene a ser el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, un primer cumplimiento, Malaquías 4:5, que dice que vendría uno en el espíritu y en el poder de Elías. Y Lucas 1:17 dice justamente eso de Juan el Bautista, este hombre que vendría a abrir la senda para que Jesucristo iniciara su ministerio. Por eso son tan importantes las oraciones, hermano, delante de Dios, como ya lo pudiste haber visto. Por eso es tan importante tu templo, que tiene que ser transformado cada día por la renovación de tu entendimiento, que solamente se produce por la palabra de Dios. Vamos a alabar al Rey de Reyes, hermanos. Los invito a que cierren sus ojos y derramemos nuestro corazón. Si gustas, hermano, tomar tu lugar, vamos a orar por las ofrendas. Padre bendito, en esta hora ponemos delante de ti las ofrendas, Señor, los diezmos que harán que tu obra continúe, Señor, como una herencia incorruptible, igual que tu palabra, Señor, que siga llevándose hasta los lugares más insospechados para nosotros, pero que estaban en tu anticipado consejo. Padre, te pedimos la bendición sobre los recursos de mis hermanos, sobre todos ellos, Padre, para que sus finanzas sean saludables, Padre. Gracias, porque finalmente tú eres el proveedor y de ti viene y a ti lo entregamos. Amén. Y hermanos, les recordamos que tenemos los 3 servicios para poder nutrir nuestra alma y espíritu con la palabra de Dios. Los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos, a las 10 y a las 6. Y recordarles que si les gustaría formar parte de alguno de los ministerios de la iglesia, pues hay varios, está servidores, está niños, tenemos el grupo de alabanza, y pues todos ustedes, hermanos, créanlo, que participar de este tipo de ministerios, lejos del servicio que dan, es más lo que reciben de bendición. Entonces, pues se los dejamos ahí como invitación. Pues hermanos, si gustan ponerse de pie para que podamos quedar despedidos, y decimos, si gustas levantar tus manos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Que cada día, a partir de ahora, nos encuentre a ti y a mí ofreciendo incienso en su templo. Y los que así lo haremos decimos amén. Quedamos despedidos. Gloria a Dios.